con los apagones. Apagones que se dieron también aquí en los Estados Unidos, con una pequeña diferencia. En Estados Unidos se dieron apagones porque los sistemas de distribución fallaron en algunas de las subestaciones, porque se congelaron, pero hasta ahorita está llegando la transmisión y yo quería verlos bueno, ahí está, ahora sí ya lo estoy viendo. Híjole, cuánto trae de delay, ¿eh? Bueno, las reservas estratégicas de gas en los Estados Unidos son para 65 días. Si hoy vamos a pensar en términos teóricos, dejara de producirse gas por lo que tú quieras, por una guerra, por un fenómeno el que fuera, el país, Estados Unidos, podría aguantar a todo lo que está pasando por 65 días. O sea, la luz que se está generando, los sistemas de distribución caminando y las plantas de energía de ciclo combinado, junto con el demás sistema de electrificación del país, jalaría. En el caso, por ejemplo, 65 días. En el caso de Alemania y de Inglaterra y de Francia, las reservas estratégicas de gas natural son por 100 días. Las reservas estratégicas de España son por 90 días. Las reservas en gas, las reservas estratégicas de Italia son 80 días. Otros países también tienen reservas estratégicas muy sobradas. Y les puedo poner el caso de, bueno, les cito, más no con la cifra, el caso de Japón, que no me ha sido posible el conseguir la cifra, y el caso de China, que obviamente en China pues lo que sobran son recursos, ¿no? Aunque, claro, las dimensiones de lo que en China se tiene que llenar para suministrar la energía eléctrica a 1.400 millones de seres humanos y toda una estructura industrial y comercial y de servicios y agrícola, pues es enorme, o sea, es inconmensurable. En el caso de México, las reservas estratégicas de gas aguantan para 5 horas. 5 horas. Y se vio que el domingo, cuando dejó de suministrar gas Texas, pues nos fuimos al hoyo y 29 estados en los lunes y martes resultaron afectados, 29 estados de la República Mexicana. Todo esto nos lleva a reflexionar que falta lana. En México, así como la vacuna no se puede poner solamente si es el gobierno el que se afana en ponerla, necesitaría del concierto y del concurso del sector privado. Pienso que en el tema energético es lo mismo. El presidente quiere darle un jalón a las supuestamente empresas productivas del Estado mexicano, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, otorgándoles privilegios como en el pasado, que les llevaban pues, a hacer monopolio. Todas las celebraciones de cogeneración de energía eléctrica o de las rondas petroleras se están viendo trastocadas por un gobierno que no las está respetando. Hay en energías limpias cantidades muy, muy grandes de dinero que se han destinado para la finalidad de producir energía a base de viento y a base de sol, y la ley de la industria eléctrica pues va a contrapelo. Pero no solamente eso. El día de hoy hubo posturas de expertos, de especialistas, de partidos políticos de oposición a Morena, en el caso de la discusión sobre la LIE, la ley de la industria eléctrica. Nada fue oído, nada fue escuchado, y sí les puedo decir que la aplanadora de Morena hizo lo que tenía que hacer en la Cámara de Diputados, da un portazo a la, digamos, a poner la disidencia sobre su manera de pensar y aprueba el camino hacia la aprobación de la ley de la industria eléctrica. Pensé y realmente tenía la esperanza de que hubiera algo de cordura y que lo echaran para atrás. Si nos pusiéramos, por ejemplo, a pensar qué es lo que tendría que opinar, así en términos económicos, la Secretaría de Economía,
Yo estoy absolutamente convencido de que los expertos de esa secretaría, que es una dependencia del gabinete del presidente de México, tendría que decir que la ley de la industria eléctrica pues no va, no podría ser. Nada más que el gobierno de López Obrador piensa otra cosa, o más bien López Obrador. O sea, imagínense ustedes, estamos sujetos todo un aparato gubernamental, y pongo arriba del aparato gubernamental, todo un aparato estatal que es gobierno y es sector privado, todo depende de una cabeza que está vacía, que no tiene neuronas, que no tiene idea de nada. Iba a ir por partes, pero no tiene idea de nada. Y este hombre que no tiene idea de nada está volteando para atrás, está rompiendo la confianza en la inversión y está llevando al país a una debacle energética, a una debacle económica con la ley del outsourcing, que va a ser la siguiente de sus gracejadas. Traerá como resultado aceleradamente un mayor desempleo y muchas empresas que bien o quiebran o se van. Encarecerá el insumo eléctrico por la forma en la que esta electricidad es producida. No es confiable el recurso de origen, que es un recurso de carbono que, si bien digamos, en otro tiempo hizo funcionar el sistema eléctrico nacional, ya no es suficiente. Y no solamente no es suficiente, la tendencia mundial implicaría que en lugar de ir para ese sentido, deberíamos ir para el otro. ¿Qué podría hacer un presidente? Ya, vamos a pensar que López Obrador está obsesionado con fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues entonces seamos sensatos. Hagamos que la Comisión Federal de Electricidad sea una entidad de generación de energía eléctrica que utilice en su estructura a las energías alternativas. Empresas creadas en el cobijo de la Comisión Federal de Electricidad que representen energías limpias. No solamente por la limpieza en la ecología y el cambio climático y los compromisos con el mundo, sino en la practicidad y la economía que implica el uno de dos, o seguir con desechos fósiles o transitar a otras fuentes de generación de energía que sean más baratas. Y el presidente, yo entiendo que en parte tiene las manos atadas. ¿En dónde está lo atado a sus manos? Pues que hereda, y ahí sí, hereda, una situación muy compleja en el ámbito energético, pero tremendamente mal trazada en el presente. Sí, es cierto, gobiernos anteriores no tuvieron la previsión para crear reservorios, habitáculos en donde se pueda guardar gas, por decir una. En el mundo, los países utilizamos cavernas, por ejemplo, para guardar gas. Utilizamos megadepósitos para guardar gas, subsuelo para guardar gas. En México, esto que lo tenemos, no tenemos los tanques, pero tenemos los otros dos, o sea, tenemos cavernas, tenemos subsuelo. No hay el proyecto ejecutivo viable, presupuestado, para poder decir, tenemos que hacer A, B, C, D hasta llegar al objetivo de poder guardar gas. Y sí tenemos producción de gas, en México la hay. Obviamente no la suficiente, como tampoco lo hay suficiente ya en términos de petróleo crudo y de sus derivados. Nada más que se está también haciendo un trabajo simultáneo para mejorar a las plantas de ciclo combinado, pero no se está haciendo nada. Bueno, en primer lugar no sabemos cuánto, ni dónde, ni cómo en las plantas de ciclo combinado. Sé que se está haciendo porque me han informado, pero cifras, pues no se las puedo dar, básicamente porque no las hay.
Entonces, pues sí, la bronca es mayor. Con esto en cuenta, México puede empezar a enfrentar problemas. ¿Por qué? Van a venir protestas a nivel bilateral entre Estados Unidos y México. Cuando México le diga a Estados Unidos, oye, en un momento crítico me dejaste de surtir gas. Estados Unidos tendrá que decir, oye, en el marco de un tratado me dejaste de cumplir con lo pactado. Y nos vamos a hacer de palabras. México está protestando por la concentración de recursos en los países ricos, entre estos energía y vacunas, y países ricos dicen, pues hemos invertido para tenerlo, hemos trabajado para obtenerlo, hemos ahorrado para hacerlo, hemos planeado para concatenarlo. O sea, tenemos un plan maestro, rector, que va en función del aumento en la tendencia del consumo energético, del aumento en la tendencia poblacional y del aumento en la necesidad de crear infraestructura para complementar lo que se requiere. En estricto sentido, planeación, visto, no es muy complejo. Nada más que echarlo a andar, por supuesto que trae aparejado una inversión, trae aparejada una necesidad de prever, y yo veo que nuestro gobierno no prevé. Yo sé que otros gobiernos llevaron las cosas con alfileres, endebles, pero de eso que era endeble, se lo sueltan a la Cuarta Transformación. El gobierno de Peña Nieto fue lo último y además fue el principio de la picada, de una economía en picada, pues se lo deja a López Obrador y López Obrador pues no sabe qué hacer con él. En primer lugar, porque no sabe qué hacer. Y en segundo lugar, no sabe qué hacer con las condiciones en las que se encuentra el país. Bajo esta perspectiva, tenemos un problema grave. No sé hasta dónde podamos sostener la estabilidad eléctrica. Pienso, por desgracia, que pronto tendremos otro evento igual. Y cada vez de que lo haya, creo que será más problemático, más profundo, más agudo y más largo. El evento de falta de suministro. La demanda es creciente, pero también el ánimo es decreciente. Y cuando el ánimo decrece, vamos a pensar, yo soy una empresa japonesa y digo, energía eléctrica no la tengo garantizada en México. Condiciones laborales no las tengo garantizadas en México. Seguridad no la tengo garantizada en México. Condiciones contractuales con el outsourcing no lo tengo garantizado en México. Entonces la pregunta será, pues, ¿qué hago en México? Bueno, ese ¿qué hago en México? Lo están pensando empresas internacionales, lo están viendo, pero he de decir también que lo están viendo entidades mexicanas. Sé de muchas personas, muchas, que teniendo los medios, están migrando a Canadá, a Estados Unidos, a España, curiosamente a China, a Alemania, a Italia, a Inglaterra. Son lo que tengo visto. Algunos muy pocos a Suiza, algunos muy pocos a Austria, pero están migrando. Ahora, ¿son pocos? Pues sí, digo, relativamente con respecto de México, son pocos, pero son los que están cargados, los que tienen lana, los que tienen inversiones en el país, que paulatinamente empezarán a desinvertir
a hacerse líquidos y a migrar. Y la cuarta transformación, entonces, empezará a tener menos recurso, porque ese menor recurso va a ser por menor contribución, menor actividad económica, menor todo. Es complejo. Entre las posturas que se están adoptando por Morena, apoyando pero indefectiblemente al presidente, y un presidente que nomás no le da, está lleno de rencores y de justificaciones. Y hoy en la mañana el presidente hablaba de que hay una campaña en su contra de la derecha que le hace ver como un hombre, dice, hasta de manera grosera nos están atacando, pero yo de todas maneras no me arredro porque, bueno, esa palabra no se la sabe él, yo de todas maneras no me echo para atrás y salvaguardaré la libertad de expresión y todos estos clichés que no tienen por qué garantizarnos nada, ni prometernos nada, no tiene por qué hacerlo. O sea, es como si yo te digo, yo te garantizo tu derecho a respirar. Y tú me dirás, ¿y qué estaba cuestionado mi derecho a respirar? Pues lo mismo así. Dice, yo aguanto y con las mañaneras contesto. Pero las mañaneras no son un código de planes o de estrategias para el país. Son un listado de facturas por cobrar, de venganzas, de resentimientos, de resquemor, de división. Entonces, el presidente dice, y nos vamos a sostener y... Espérate, pues ¿a quién le estás declarando la guerra? Mientras que esto sucede, empieza a haber cada vez con mayor profundidad una crítica particular a Morena. Y Morena, algunos sectores, que voy a decirlo con mucha cautela, a lo mejor en Morena hay algunos sectores que piensan, le están exigiendo al presidente López Obrador que deje de apoyar a Félix Salgado Macedonio como el aspirante al gobierno de Guerrero por Morena. ¿Y por qué se lo dicen al presidente? Bueno, pues porque saben que podrá haber un presidente en Morena como es el carezapo de Mario Delgado, más que Mario Delgado no es nadie, y el que funge como el todopoderoso en Morena es el presidente. Y si el presidente hubiera hecho así con su dedito, Félix Salgado no hubiera pasado ni de la primera base. Y ya es aspirante a la al gobierno de Guerrero por Morena. Y ahí tiene garantizada una aplanadora. Empieza a haber una opinión generalizada que Morena se está desgastando, degradando ante el electorado con personajes impresentables. Y los que eran pensantes, yo les puedo hacer una pregunta a volapié. ¿Dónde está Porfirio Muñoz Ledo? ¿Dónde? ¿Dónde está Ifigenia Martínez de Navarrete? ¿Dónde está Cuauhtémoc Cárdenas? Dentro de esta izquierda luchona y inspirada. ¿Dónde están? No, el presidente se rodea de un secretario de salud que lo conocen en su casa, de un incapaz como López-Gatell, y ahorita entro al tema de salud, de una secretaria de economía como Tatiana Cloutier, que la pobrecita pues, no le asiste, porque una cosa es que se apellide Cloutier y otra cosa es que sepa. Una secretaria de la Función Pública como Irma Heréndira Sandoval, que ella está apoyando a su hermano Amílcar, como si fuera la gran carta para Guerrero. Y así sucesivamente, un Cuitláhuac García al frente del gobierno de Veracruz, que es verdaderamente insufrible, un Augusto López,
el gobernador de Tabasco y el de Chiapas, y eso, el de la artesanía malparida de Puebla, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese, Miguel Barbosa. Entonces, ponte a ver Manuel Bartlett, ponte a ver, ¿no? Octavio Romero en Petróleos Mexicanos. Es que no da, Jorge Arganis en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pues era un hombre, yo lo conozco a Jorge de muchos años atrás, y pues era un ingeniero respetable en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y ahora es un un fanático de la 4T y de López Obrador, y lo que diga López Obrador a él se le cae la baba. Y si dice no a carreteras, pues no a carreteras. Y si dice sí a Dos Bocas, pues sí a Dos Bocas. Y tienes a un sector en el ejército que está creciendo. Fíjense, hace unos cuantos días, se los cuento de primera mano, el periodista Marín hizo una entrevista a un general del ejército mexicano. Y el general le dijo a Marín que el aeropuerto de Santa Lucía lo manejaría el ejército y que el beneficio, o sea, la utilidad del manejo aeroportuario sería para la Sedena. Entonces Marín le dice, ¿cómo para la Sedena? Si ese aeropuerto es hecho por México con dinero de los contribuyentes mexicanos. Y le contesta el general, pues será eso, pero hay un decreto presidencial que lo ordena y el beneficio será para el ejército. ¿Saben qué pasó con ese general? Lo arrestaron. Y el arresto implica que si el día de mañana hubiera para ese general una oportunidad de ser general de división, por ejemplo, pues ya no será. Y que si hubiera habido en su carrera una posibilidad de llegar a ser secretario de la Defensa, tampoco lo habrá. Porque tiene una mancha que fue esas declaraciones que le hiciera al asalto a la razón de Marín. Entonces, si esto se le dice a Carlos Marín y le sale el espíritu castrense a este general como haciendo ver, pues mira, tú di lo que quieras, aquí los consentidos somos los verdes. Estamos teniendo, aparte, con un país militarizado, pues tenemos una bronca, y grande. Por otra parte, quiero decirles que me empezaron a llegar comunicaciones de cómo se está haciendo la vacunación en México. Yo francamente no lo creía, porque decían, es que te están pidiendo tu credencial de elector, te están tomando fotografía, te piden que les des la credencial de elector, le toman la fotografía, la credencial de elector, te piden que te bajes el cubrebocas, te toman una fotografía a ti y te atienden los servidores de los siervos de la, no sé cómo se llaman, de la nación, y estos están vestidos con colores del partido político que gobierna, Morena, así con morado, y si bien es cierto, no dice Morena, sí está el águila imperial que distingue a López Obrador. Esos son los que te atienden, en todos lados, aparte de elementos de la Guardia Nacional creada por el presidente. Te hacen llenar 3 formatos. El proceso burocrático es complejo, hay mucho tiempo de espera, y si tú te niegas a presentar tu credencial de elector, no te vacunan. ¿Para qué tienen? Y luego, fíjate, y después te dan un papelito, ni siquiera una tarjetita, no, un papelito mal escrito que dice, si ya te vacunamos, ahorita te estamos vacunando, la siguiente vacunación sería en 3 semanas y hasta en 80 días. En ese periodo, entre 21 días y 80,
te vamos a llamar otra vez para que te vacunes por segunda ocasión. Yo no lo creía. Y le hablé a un querido amigo que se vacunó en México y le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Qué te pidieron? Credencial de lector, le tomaron fotografía, a él le tomaron una fotografía sin el cubrebocas, llenó 3 formatos, redundando, casi diciendo lo mismo. Se tardó 2 horas en vacunarse. Bueno, pues esa parte, pues, ni modo, mientras tengas la vacuna, puede ser 2 o 4 o 6 horas, pero pues vacúnate. Y le dieron un papelito que dijera, te vamos a llamar entre los 21 y los 80 días. Eso de los 80 días no está prescrito por ningún laboratorio, pero en fin, entre los 21 y los 80 días. Me contaba que él en la fila empezó a platicar con la gente. Que mucha de la gente con la que estaba platicando era gente de clase, digamos, media-baja. Y que le empezaron a comentar el desencanto que tienen por López Obrador. Que les manifestaron su descontento porque ahora tienen menos ingreso, algunos no tienen trabajo, algunos otros están, digamos, maltratados por la dependencia en la que trabajan, explotados por la misma, mal pagados, y les quitan cuotas. Y están absolutamente convencidos de que no volverán a hacer otra vez el error de votar por Morena o por López Obrador. Me lo dijo y obviamente estamos hablando de un testimonial de alguien en quien confío, que me dijo sensatamente lo que sucedió. Y me dijo, la Guardia Nacional y estos siervos de la nación, o como se les llame, amabilísimos, dilectos, considerados, todo. Nada más que era un enorme comercial de Morena. ¿Por qué no quiere soltar el presidente la campaña de vacunación al sector privado? Ahora se ve más claro. Se está haciendo acopio de información con la que, o sea, ¿qué pasa si yo sin credencial de lector? Pues no, te vacunan. ¿Por qué es la credencial de lector y por qué no puedes hacer excepciones? Porque están haciendo un padrón. Y no solamente están haciendo un padrón, están haciendo proselitismo. ¿Quién te vacunó? López Obrador. Nada más que esta carrera, así como les llamaba yo con el asunto del gas, esta carrera tampoco es sostenible. Fíjense, el señor Marcelo Ebrard habla de 500,000 de vacunas. Hoy, aquí en Estados Unidos, se vacunó 1,800,000 personas en un día. Biden ha dicho que las expectativas que él tenía de vacunar 1,000,000 de personas al día han sido ya casi duplicadas. Va en unos 700, con todo y la nevada, con todo y la parálisis económica, con todo y el proceso energético, el apagón en el sur de los Estados Unidos, con todo. Y miren que hay lugares, hoy hablé con un amigo en Charlotte, en Carolina, y me decía, ahorita cayeron 45 centímetros de nieve de otra capa que había de 30. Estamos sumidos en la nieve y estamos tratando de seguir funcionando. Con todo, hoy se vacunó a casi 2 millones de personas. Y claro, pues tienes un gobierno que está basando su nivel de operación en la propia estructura gubernamental y en la propia estructura gubernamental y en mi perro, ¿no? Ah, es cierto.
A ver, vete para allá. En la propia estructura gubernamental. Uy. A ver, ven. Ven. Y en el sector privado. Entonces, como verán ustedes, este fue el que ladró más. Como verán ustedes, López Obrador esta no la va a soltar. Y la vacunación va a ser lenta. Y ya nada más con el solo hecho de que Marcelo Ebrard haya dicho, qué bueno que hicimos estas negociaciones desde octubre, significa que no es cierto. Porque Marcela es mentiroso. Es un hombre, es una persona, mentirosa. Es un hombre, es una persona que no, pues no es derecha, pues. Es chuecona, es el típico político mentiroso. Bueno, fíjense lo que dice Marcela. El escenario que buscábamos evitar, desgraciadamente se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía un instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de entregas de COVAX, privilegiando la distribución en países con menos recursos. Habla a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, cuya presidencia pro tempore ostenta México, y Marcelo Ebrard propuso que el Consejo de Seguridad de la ONU reconozca que puede desempeñar un papel decisivo para lograr la distribución mundial de la vacuna en contra del COVID. Y dice que, de no resolverse la desigualdad en la vacunación, se pone en riesgo a la seguridad de la humanidad. Yo puedo entender la necesidad en los países menos favorecidos, como también humanamente se puede entender que los países más favorecidos y con más recursos querrán salvar a los menos favorecidos, con una condición: primero van ellos. Es como si estás se está hundiendo un crucero, escenario. Se está hundiendo un barco, es un crucero, y estás zozobrando, y tú vas con tu familia, y hay salvavidas, y hay más gente aparte de tu familia. Entonces el barco hace agua. ¿A quién le das los salvavidas primero? Si tienes salvavidas ahí. O sea, tú estás suministrando salvavidas. ¿A quién le das salvavidas primero si se está hundiendo el barco? Ahí tienes enfrente a tu familia, que está viéndote así. ¿A quién le das primero un salvavidas, Marcela? A todos los pasajeros, a la tripulación o a tu familia. Por supuesto que se lo das a tu familia. No quiere decir con esto que seas una persona mala. Es una persona que en un momento de crisis está priorizando. Y que si hay más salvavidas, claro que se los vas a tener que dar a todo el mundo. Y ya no verás a quién, nada más vas a repartir. Pero quedas con la idea de que tu familia ya los tiene. ¿O no? O a lo mejor estoy siendo muy egoísta. Pero primero tenías que haber tenido tú tu reserva de salvavidas. Yo pienso que los países más desfavorecidos van a tener que ser atendidos, pero me pregunto, y es pregunta que me hago y que les hago a ustedes. ¿México es un país pobre? Los mexicanos no tenemos recursos para haber hecho lo mismo que los gringos, o los alemanes o los ingleses. Los españoles no se están quejando de que haya recortes en las vacunas en España. Los italianos,
comparemos el tamaño de la economía española con la mexicana. Y nosotros nos vamos a poner del lado de los miembros de América Latina y del Caribe. ¿México? No, hombre. México, en otros tiempos, ante una problemática de esta naturaleza, primero, sobre todas las cosas, hubiera utilizado los recursos para comprar vacunas. Y el presidente en funciones, el que hubiera sido, hubiera parado Dos Bocas, hubiera parado todas esas tonterías que está haciendo, que aparte son inviables de principio a fin, y le hubiera invertido masivamente a tener esa garantía y no andar estirando la mano y diciendo, como dice Marcela, que somos de los países que tenemos que esperarnos y que qué tacaños los pueblos más ricos. No manchen. O sea, hoy festejamos que llegaron 500,000 de vacunas a México, para que lleguen 50 vacunas a Cuernavaca y 1,800 a Mexicali. Y luego llegan y distribuyen hasta vacunas apócrifas. ¿Qué estamos hablando? México no es un país que se tiene que poner a hacer fila para que le den un plato de arroz, porque tenemos los recursos, a menos de que estemos posando de pobres. Pero ¿saben qué? Posar de pobres no nos queda, y menos le queda a Marcela, ¿verdad? Pues esto es más o menos la bronca, ¿no?, que traemos. Todos los días hay algo que se opone para el desarrollo. Ahora, el Consejo Coordinador Empresarial, en medio de todas las broncas, está llamando a preservar la autonomía del Instituto de la Transparencia, ¿no?, argumentando que los mexicanos tenemos derecho a saber en qué se están gastando los impuestos que nos cobra el gobierno. Que el gobierno, hombre, si ha habido un gobierno opaco desde que tengo memoria o conciencia política en mi país, pues es ¿no? Dice que las democracias modernas son las que promueven la autonomía de organismos como el INAI, como el Banco de México, como la COFESE, hombre, como la Comisión de Derechos Humanos, hombre, ya te va a estar lejos. Y de esto, pues el presidente está agarrando todo. Fíjense, el Seguro Social gastó en el año pasado 29,000 millones de pesos para la atención de la epidemia por el COVID. Esto lo dice Zoé Robledo. Dice que el total abarcó el bono COVID, las notas de mérito, la habilitación para la reconversión al interior de los hospitales y las unidades que se crearon ex profeso, rehabilitación de hospitales. Si hubiera habido la rehabilitación de un hospital, no lo hubiéramos sabido. Dice el presidente que rehabilitaron 140. Dice que la suma, a ver, no fue producto de ninguna disposición de las reservas técnicas o financieras del Seguro Social. Lo dice, pero ¿de qué estamos hablando? 29,000, con esa lana, pues ya tendríamos las vacunas. Estás hablando de 1,300 millones de dólares, que pues es una buena suma que podría haber abonado al tema. Por cierto, el que ya tiene COVID es el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Tiene 61 años y dice que dio positivo al COVID, por lo que seguirá trabajando desde su casa. Este general asiste todos los días a Palacio para participar en las reuniones de seguridad, esas que no han logrado hacer nada. Les quiero también informar, entre otras cosas, que cientos de trabajadores de la empresa ICA Fluor están en paro desde el lunes en la zona de construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, en Tabasco. Los inconformes exigen a ICA Fluor
y al sindicato mejores salarios y condiciones laborales, así como reducir las horas de trabajo. Demandan ser atendidos por el presidente de México y por Rocío Nale, hazme el favor. Y denuncian, o sea, Rocío Nale, la secretaria de Energía, y denunciaron que el sindicato, liderado por Ricardo Hernández Daza, les exige 100 pesos diarios de moches a los empleados para dejarlos trabajar. Dice que no cuentan con zonas de hidratación, no hay comedores salubres y que los horarios son de 12 a 13 horas diarias en la mega obra que está llevando a cabo el gobierno federal. Fíjate qué buen patrón, ¿no? Es el gobierno que hace trabajar ¿Cómo no lo sabe Luisa María Alcalde, ¿no? La secretaria del Trabajo? Que los trabajadores que están ahí en la zona de Dos Bocas están teniendo horarios de 12 hasta 13 horas diarias en esta mega obra del gobierno. Hasta el momento no hay una postura oficial de la empresa y autoridades federales tampoco han hablado. ICA realiza una parte de lo que se llama el paquete 1 de esta obra por 34, casi 35 millones de dólares, que no es así pues tanto, ¿no? Para esa obra. Por 10 votos a 1, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó a la constructora Norberto Odebrecht una inhabilitación de 3 años para participar en procedimientos de contratación al gobierno federal por cobrar en exceso más de 22 millones de pesos a Pemex en los trabajos de la refinería de Tula. La sanción administrativa fue impuesta el 12 de abril del 2019 por la Unidad de Responsabilidades de Pemex y el fallo puede ser impugnado por la constructora a través de un amparo directo, recurso que eventualmente deberá de resolver un tribunal colegiado de circuito. No es la única empresa de infraestructura que está quejando de precios. Yo sé, por ejemplo, que Prodemex está haciendo lo mismo, pidió un ajuste en algunos precios unitarios en obras para la cuarta T y el presidente no las reconoce y ya dijo que esos abusos no los va a aceptar. El hecho es que alguien les dijo a estas constructoras sigan adelante, les pagamos, les compensamos los precios unitarios ajustados y cállate la boca que se los echaron al plato. Del Tren Maya, lo último es que pueblos indígenas y abogados denunciaron que la construcción del tren continúa pese a que un juez federal ordenó la suspensión temporal de las obras. Dicen que van a iniciar lo que se llama incidentes de inejecución ante el incumplimiento de las sentencias del Poder Judicial. Es decir, ya estamos en un momento en México en donde si hay una orden judicial para esta obra, el gobierno dice, tú síguele, aunque aquí yo me encargo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? No te metas por esta calle porque es un terreno privado y el cuate pues, desoyó, se metió, lo desaforaron y el presidente Fox se echó para atrás y no hizo nada con él. Ahora, siendo presidente, llega un juez y le dice, oye, pues esto no va, y el presidente se queda callado y ordena que siga la obra, para no perder el tiempo. En fin. Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, dice que Estados Unidos cumplirá con sus obligaciones y aportará $200 millones a la Organización Mundial de la Salud. Se había salido Donald Trump de la OMS. Biden en campaña dijo, si yo gano, dentro de mis primeras acciones será regresar a los Estados Unidos a la organización. Anunció que Washington hará una nueva aportación financiera al programa de compra de vacunas para países de ingresos bajos. Fíjate, Marcela, ahí está. Y medios, y llamó a aumentar el ritmo de producción y distribución de las vacunas. En Alemania, menos de 1/10 de las dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en contra del COVID entregadas se han utilizado, ya que trabajadores de la salud alemanes argumentan que están preocupados por los efectos secundarios de esa vacuna. En Francia ocurre lo mismo.
estos dos países pidieron que mejor se administren las fórmulas de Moderna, Pfizer y BioNTech. Y la revelación ocurre luego de semanas en que la Unión Europea demandara las inmunizaciones de la farmacéutica británica. El Papa, hoy ya saben que es miércoles de ceniza, ¿no? El Papa, en este miércoles de ceniza, celebró una misa que marcó el inicio de la Cuaresma. Esto fue en la mismísima Basílica de San Pedro, que es el lugar en donde se hace una tradicional procesión en la colina de Aventino, una de las 7 colinas de Roma, y por la pandemia pues se canceló la procesión y la celebración se hizo en la basílica. Tampoco realizó la acostumbrada cruz de ceniza en la frente a los pocos fieles que asistieron, bueno, que se les permitió asistir, sino que la colocó en sus cabezas. Durante la homilía, Francisco invitó a los fieles a que en este tiempo de Cuaresma se observe la Semana Mayor y que ésta sirva para volver a encontrar un vínculo fundamental con Dios. Y dice el Papa, ¿cuántas veces, ocupados o indiferentes, le hemos dicho, Señor, ¿volveré a ti después? Hoy no puedo, pero mañana voy a empezar a rezar y a hacer algo por los demás. Ahora Dios nos está poniendo una llamada de atención. En la vida tendremos siempre cosas que hacer. Siempre hay excusas antes que dar, pero ahora es tiempo de regresar a Dios. Analicemos, dice Francisco, una introspección. Yo sé que habrá personas que en este momento me estén escuchando y digan, yo no creo en Dios. Bueno, ¿en qué crees? ¿Crees en ti? Pues entonces puede ser que haya tiempo para que regreses a ti. ¿Crees en una energía? Bueno, pues medita sobre la energía en la que crees. Yo creo en una energía que se llama Dios, que es una energía que te da ánimo. De ahí vienen las ánimas, de ahí viene el ánimo, es lo que te da la vitalidad espiritual. Y pues cada quien se toma de donde puede para asirse de algo que o le dé seguridad o le haga decretarla. Pero yo quiero aprovechar este llamado del miércoles de ceniza para que evaluemos qué es lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por los demás? Hoy, en estos, yo digo que son tiempos de guerra, cuando se nos da una necesidad manifiesta de que hay carencias, algo tenemos que hacer. Todos. Cualquiera de cualquier nivel le puede dar a otro algo. Y yo te pido, dice Beatriz, yo simplemente creo en un Dios. Pues sí, yo también. Hay broncas ahí. Pati Giordano, don Pedro, a mí me duele ver que mis vecinos vean a AMLO como su Dios y dicen que no hay nada como su nefasto partido. Serán elecciones difíciles entre los votantes cultos y los enajenados alienados. Aquí presentes están insultando todo el tiempo. Dios nos ampare. Hoy en la mañana escuché con mucha atención un mensaje que nos dio Ernesto Peña, tengo el privilegio de que es uno de nuestros colaboradores, un tipo inteligente. Y empezó su intervención así: no hay nada peor en un país que el fanatismo y la ignorancia. Y desarrolló el tema de la soberanía y concluye que soberanía es inteligencia, que inteligencia es la persecución de valores universales, que inteligencia es la estructura de lo que es el deber ser, que viene de tiempos socráticos, ¿no?
y aristotélicos, que viene del origen de la convivencia humana. Y siempre en la convivencia humana ha habido lo responsablemente comunitario y lo irresponsable. Por eso ha habido guerras, confrontaciones, hambrunas, pestes, incomunicación. Yo creo en el hombre. Desafortunadamente en México, los mexicanos vamos a tener que vivir y espero sobrevivir a un proceso muy, muy difícil, que es este camino que se nos está poniendo de frente. La cuarta transformación implica la manipulación del ignorante y el manejo que conduce al fanatismo. No nos extrañe que haya gente fanática de López Obrador. ¿Por qué? Porque prevalece en México el resentimiento. Hay mucho enojo en los mexicanos. Han sido siglos de traición, de promesas no cumplidas, de expectativas que no han llegado a madurar. Y la pobreza es el manto que envuelve todo este entripado, porque es un entripado, de desavenencias y de inquina que nos conduce a un momento triste, mediocre, conformista. Difícilmente. A mí me toca narrar lo que veo, de lo que me informo, de lo que me informan y me informo. Me toca estudiar para encontrar alternativas. Y se está estableciendo una segmentación de la sociedad. Estamos metidos aquí y ahora es una realidad. Y la pregunta es, si ya sabemos por qué nos metimos aquí, por el resentimiento, el engaño, la falla de todos, porque no solamente fallaron los políticos y fallaron los partidos y los gobiernos, no, fallamos todos porque tenemos una forma de ser que es de una absoluta indisciplina, somos un pueblo improvisado y somos un pueblo conformista y somos un pueblo que todo el tiempo está rezongando de lo que quisiéramos ser y no estamos haciendo el esfuerzo para hacerlo. Quisiéramos romper con atavismos y con formas culturales que nos denigran, pero nos quedamos en el deseo. La desgracia es el empedrado hacia el infierno de aquellos que no hacen nada por cambiar. Pobres de aquellos, decía Goethe. Pero desafortunadamente creo que a México le falta un tramo de dolor para reaccionar. Sí nos falta, ¿eh? Y feo. Y claro, pues vienen denostaciones y cosas que ya ni pelo. Sí, somos un pueblo agachón, tristemente. Pues sí, Toño, Horacio, Gerardo, Ana. En fin. Somos unos agachados, cobardes y haraganes.
Me dice Javier, pues somos todo lo que ustedes quieran, pero podemos cambiar, ¿eh? Una de las características que han hecho que el hombre sobreviva, desde que solamente era instinto y poca inteligencia, es un factor que les va a sorprender. Antropológicamente, digamos, es un hecho, ¿no? El hombre ha sobrevivido porque tiene miedo. Al ver variables que no controla, el hombre se paraliza y se queda quieto. Algunos animales también lo hacen. ¿Han visto? Que de repente vas ante el amago de una lagartija y se queda así. Y ya que ve, ¡pum!, pega un brinco y se va. Un perro hace lo mismo, un gato hace lo mismo y el hombre hace lo mismo. Estamos en este proceso. Variables que no conocemos, que no entendemos, que nos amenazan. ¿Qué es lo que hace el hombre? Como los mamíferos, enseña los dientes, como diciendo, esto es lo que traigo para agredirte. Estamos en eso, paralizados, empezando a enseñar los dientes. ¿Qué nos va a hacer accionar? Pues lo mismo que ha pasado en la historia. Lo único que hace reaccionar al hombre es una condición extrema en donde tienes que echarte para adelante porque si no te mueres. Y antes de que maten a México, espero que sea antes, habremos de reaccionar. Por eso no debemos depender de Estados Unidos, Pedro. No hagas doble discurso justificando a Estados Unidos. Qué raro. Depender de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué unos dependen de otros? Porque unos se hacen fuertes y otros débiles. ¿Sabes por qué? No es de México, es de la historia de todos los pueblos. Gerardo, me gustaría que conocieras un poco de historia, porque hablar así, pues es bien fácil, ¿no? Los gringos, sí. Estás hablándome como el Che Guevara. En la historia de las naciones, los poderosos serán temidos por los que no lo son, aliados con los que no están, por razones y por circunstancias que están vinculadas con la sobrevivencia. Te voy a poner un caso extremo, mi querido Gerardo Puentes. No debemos depender de los Estados Unidos. No, está bien, órale. Nos autodeterminamos, ¿no? Es lo que quieres, sí. ¿Por qué no hacemos una cosa mejor? Mañana le declaramos la guerra a Washington, ¿sale? Le decimos que no nos caen bien, los mandamos a tiznar a su Mauser y les declaramos la guerra, órale. Y hablas tú con el secretario de la Defensa aunque tenga COVID. Y les dices, oye, ya me tienen los gringos hasta la madre, vamos a declarar la guerra. Y en una vez chicle y pega y les ganamos. Ese discurso anti-yanqui es una pendejada. Inteligencia implica alinear elementos externos a ti a tu favor. ¿Sí me entiendes? Eso implica la inteligencia. Tírale mala onda a los gringos. Pues tú puedes, ¿no, Gerardo? Y no dependamos de ellos. Fíjate, ahorita pues, fue perfecto, nos quitaron el gas. Ya valimos madres. ¿Por qué dependemos de ellos de gas? Porque no lo tenemos, porque no hemos trabajado para ello. No hicimos nada para ello. Pero vamos a mandarlos al carajo, ¿no? Porque nosotros con nuestra ilustre mediocridad podemos. Finalmente tenemos un presidente que dice que en un par de zapatos y una camisa la hacemos y que él no necesita ni de dinero. Porque todo pues, come diario.
y gratis, a tus costillas si es que pagas impuestos. No mames. Y no seas simplista. Y por comentarios como este tan tonto, como el tuyo, Gerardo, es que el país no reacciona. Hasta que te llegue el agua aquí, te vas a dar cuenta de que eres muy tonto. Te lo digo con cariño. Y con respeto. Para que no te enojes. No te... ¿Cuál es la palabra? Serénate. Ay. Bueno. Sí, le pido peras al olmo, mi querido Javier, pero pues está bien. Bueno, gracias, mon cher Petis, por estar conmigo. Les agradezco muchísimo el favor de su presencia. Espero el día de mañana, que es jueves, estar con ustedes y platicar un poco más. Ya le anda haciendo la competencia a Víctor Trujillo. Pues para el caso será al revés, ¿no? Digo, por aquello de que yo nací primero. Bueno, además, yo tengo una diferencia con Broso. Bueno, varias, pero tengo una fundamental con Broso. Yo no voté por López Obrador. Piénsenlo y descansen. Y buenas noches.